¿Escuchaste hablar de la sociología del deporte? ¿Alguna vez te preguntaste por qué sos hincha de ese equipo? ¿Los barras realmente son violentos? ¿Por Y qué? para resolver todas esas preguntas nos encontramos con Pablo Bilic, investigador y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, acá en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, a quien, te damos la bienvenida a Protagonistas de la Política, agradecerte por tu tiempo. Y contanos un poco qué es la sociología del deporte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre celebro este tipo de espacios y que se generen, ¿no? nuevos espacios para debatir y para hacer comunicación, ¿no? Así que felicitaciones y lo mejor de los éxitos. La sociología del deporte podríamos decir que es el campo que agrupa a las investigaciones y las producciones en torno a la pregunta por el deporte, ¿no? ¿Qué lugar tiene el deporte en nuestra vida cotidiana? Por lo tanto, es un campo de estudios que, como las características de todos los campos de la segunda parte del siglo XX en adelante, tiene una composición transdisciplinar, es decir, que está abonado por múltiples disciplinas, la antropología, la sociología, la misma comunicación, por supuesto, la historia, diferentes perspectivas que piensan y miran al deporte como su objeto de estudio, pero que obviamente no se agota ahí, ¿no? Sino que a partir de pensar al deporte están pensando a la sociedad, están pensando también particularmente en lo que nos atañe a nosotros, están pensando a América Latina, ¿no? Cuáles son sus características y qué se puede pensar a partir del deporte. Bien, ya más o menos, estando en el tema, me gustaría, empezar a preguntarte ¿cómo crees que el fútbol por ahí refleja la identidad nacional y cultural de nuestro país, específicamente por ahí más en este contexto que estamos viviendo? Uh-huh. Ahí tenemos una discusión que siempre damos con respecto a la noción del reflejo, ¿no? Que justamente discutimos esta idea del reflejo porque entendemos que incluso es más profundo que ese acto, ¿no? de que justamente se vea algo, sino que forma parte de la composición de la identidad nacional, ¿no? Pensaba, cuando me invitaron, pensaba en algunos libros, pensaba en este libro de Archetti, Masculinidades, que es una de sus obras más importantes, donde justamente lo que hace es pensar, esta forma en que el deporte tiene que ver y ha tenido que ver en la construcción y la ratificación de una identidad nacional, ¿no? Y una elaboración de una identidad nacional, ¿no? Él habla de un concepto que es este concepto de zonas libres, ¿no? Y dice, el deporte está dentro de esas zonas libres, ¿no? Eso sería algo equivalente a la sociedad civil en Gramsci, que es justamente pensar, todo aquello que ocurre por fuera de la órbita del Estado o de la discursividad del Estado y que está de alguna manera abonando y aportando a la construcción de las identidades, ¿no? Y el deporte tiene un lugar más que relevante, ¿no? En este sentido, sin dudas, obviamente, ¿no? La experiencia cercana del Mundial nos permitió a todos, ¿no? Hoy en día podemos hablar de una experiencia común donde lo que vemos ahí es, cómo se construyó un nosotros inclusivo, ¿no? Una totalidad en torno a este hecho deportivo que, como conocemos también, ¿no? El programa se llama Protagonistas de la Política y entonces piensa, ¿no? En la clave política, vemos cuántas falencias o cuántos problemas tenemos a la hora de poder construir ese nosotros más inclusivo y el deporte ha tenido esta función y por eso, como decía antes, ¿no? En relación a qué ha pasado en América Latina, ¿no? En América Latina tiene una relevancia particular, ¿no? Porque ha sido también la forma en que se visibilicen y formen parte también de las gestas populares y de ese nosotros inclusivo, muchas veces los representantes de los sectores postergados, ¿no? El caso de Maradona claramente es el más notorio, pero tenemos muchos ejemplos que nos permiten pensar esto, ¿no? Cómo los sectores populares lograron convertirse en actores y actrices relevantes en la vida pública, que han logrado también construir justamente una identidad en torno a esas figuras, y eso justamente lo que ha permitido, eso lo ha permitido el deporte, ¿no? Como una posibilidad también de un espacio transclasista, ¿no? Cómo los sectores populares pueden estar ahí representados.
Nosotros trabajamos mucho en la cátedra y en las aulas pensando dos casos, ¿no? El caso brasileño y el caso argentino como dos ejemplos para poder pensar ese lugar, ¿no? Y ahí está en Argentina la figura de Eduardo Archetti y en Brasil la figura de Roberto da Mata como dos pensadores contemporáneos, antropólogos, los dos, que pensaron al deporte a partir de esta noción de zona libre, ¿no? De aquello que estaba por fuera, ¿no? del institucional y que justamente permitió abrir espacios de democratización de alguna manera, ¿no? Digamos, el trabajo de da Mata sobre la participación de los afrodescendientes, de los negros, de los mulatos en la representación nacional de Brasil, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo se democratiza una sociedad que se encuentra un lugar de democratización, ¿no? No podríamos decir todavía eso, la democratización siempre es un horizonte que se persigue, pero se encuentra un espacio de democratización a través del deporte. Por lo tanto, esto, ¿no? Diría, no es un reflejo, sino más bien una matriz de construcción, ¿no? de democratización y de construcción de identidad nacional. Bien. Ahí justo te escuchaba la palabra popular, ¿no? Sabemos que por ahí el deporte más popular o más masivo que hay por ahí en Argentina es el fútbol. Tenemos, como decías vos, el ejemplo más cercano que es el Mundial. Uh-huh. Y nada, preguntarte un poco cuál es, desde tu mirada, desde la sociología del deporte, el concepto por ahí de un hincha militante, por qué siempre se tilda las barras bravas que son violentas, cuál es el estudio que por ahí viene a romper con esa estructura. Bueno, ahí tenemos un caso también de consolidación incluso del campo de estudio del deporte, que son las investigaciones sobre la cultura del aguante, ¿no? Esta noción que más ha desarrollado José Garriga Zucal y que ha planteado justamente una perspectiva también alternativa para pensar qué pasa con la violencia en el deporte y con la violencia en el fútbol particularmente, ¿no? De alguna manera creo que eso es uno de los ejemplos más fuertes para abordar una cuestión que generalmente sobre la que generalmente prevalecen, ¿no? Nociones, un sentido común muy arraigado de estigmatización, ¿no? Que tiene que ver con una asociación entre fútbol y sectores populares, ¿no? Si bien sabemos que el estadio hoy en día está habitado de manera transclasista y podríamos decir que los sectores populares cada vez están más fuera, ¿no? de esa presencialidad en el estadio, pero siempre esta asociación entre sectores populares y violencia abona un discurso de derecha, ¿no? Justamente las investigaciones de José Garriga Zucal y de muchos otros y muchas otras que han pensado y que han indagado esto, ¿no? Insertarse dentro de esas hinchadas para tratar de comprender qué es lo que pasa y cómo se construye esa identidad, ¿no? Y ahí parten de justamente ir a discutir un primer mote que es clave y que marca mucho esa discusión, que es la noción de barra brava, ¿no? Que es una noción acuñada por el periodismo, fomentada y alimentada por el periodismo, que parte de una afirmación o de una certeza que va a plantear que solo esa relación o la existencia de las hinchadas tiene que ver con una vinculación espuria, económica, entre la dirigencia y las hinchadas, ¿no? Y deja de lado toda otra gran dimensión que vos mencionabas ahí, ¿no? El hincha militante, ¿no? Digamos, como la cuestión más vinculada a la identidad, ¿no? ¿Por qué estoy ahí, ¿no? Y entonces, todas estas investigaciones han permitido que podamos discutir de alguna manera y complejizar, ¿no? Porque muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos es la simplificación de los problemas, ¿no? Asumir que, en realidad existe violencia en las hinchadas porque son inadaptados sociales y por lo tanto, es la única explicación que tenemos. Y cuando tenemos explicaciones simples, las respuestas son respuestas simples, ¿no? La respuesta es la represión.
Y lo que hemos visto en la experiencia histórica es que cuando vos aumentas la represión, es decir, llevamos a policía para tratar de controlar el fenómeno de la violencia, bueno, la policía actúa como esa hinchada contraria, ¿no? Entonces es un mecanismo de ratificación, de reafirmación de la cultura del aguante. Entonces, bueno, digamos, para un hincha que detenta o que busca acumular aguante, no podría haber algo mejor que se te enfrente otro sector con el cual podés antagonizar, que es la policía, ¿no? Digamos que si está por un lado la hinchada contraria, pero después la policía ocupa ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, estas investigaciones sobre la cultura del aguante han permitido pensar, bueno, ¿por qué hay violencia? Y por qué también es inevitable pensar que va a haber violencia en estos contextos. Por lo tanto, la estrategia tiene que pensarse a partir de esos parámetros, no de negar o pensar que es una desviación, ¿no? Vivimos, la violencia es estructurante de lo social, no hay un espacio donde no haya violencia, ¿no? Entonces, bueno, a pensar en términos amplios esa noción de violencia permite justamente reflexionar de otro modo, ¿no? Porque muchas veces también esto implica una estigmatización incluso del propio fútbol, ¿no? El fútbol aparece siendo estigmatizado. Bueno, yo recuerdo que hice un trabajo sobre los públicos de turismo carretera, ¿no? Y justamente cuando iba a hacer el trabajo de campo, lo que aparecía ahí era, o sea, bueno, nosotros no esto es otra cosa distinta al fútbol, ¿no? Es decir, como construía su identidad en oposición al fútbol, y el fútbol estaba justamente asociado directamente a la noción de, bueno, acá hay violencia, solo es violencia, ¿no? Y bueno, se pierde ahí, por eso digo, ¿no? Esta cuestión de simplificar, se pierde una diversidad y una complejidad que habita, ¿no? Que habita esos espacios. ¿Existe una relación por ahí entre el deporte, para no hacer fútbol todo el tiempo, y la memoria colectiva? Uh-huh. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, sí, totalmente. Creo que es acertado pensarlo en esa clave, ¿no? Y diría que es la memoria, pero principalmente es la identidad, ¿no? Que justamente es la memoria es parte fundamental de la construcción de las identidades, pero bueno, porque justamente la práctica deportiva es una práctica comunitaria, ¿no? Es decir, digamos, donde se construye sujetos sociales entrelazados, ¿no? Tal vez enfrentados por una condición, por una circunstancia, pero es un espacio de encuentro, ¿no? Entonces, de reconocimiento, de autoafirmación de lo que somos y lo que no somos, y al mismo tiempo, bueno, está totalmente ligado a una memoria afectiva también, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Digamos, ¿por qué soy hincha de mi club? ¿No? Digamos, cuánto hay algo de arbitrario ahí, pero que en esa arbitrariedad también después, posteriormente, se consolida, bueno, como decía antes, ¿no? Una identidad. Entonces, bueno, al mismo tiempo, pensaba, bueno, arrancamos hablando del Mundial, y bueno, y eso nos va a quedar un poco, creo, como una marca indeleble, ¿no? De recordar o volver a ese momento. Y entonces ahí, bueno, digamos, en esos juegos, ¿no? La memoria justamente no es solamente el recuerdo, ¿no? El traer algo, sino que justamente tiene que ver con el presente, ¿no? Con cómo uno reelabora ese pasado y lo vuelve a traer, ¿no? Idealizado o de manera crítica, pero es justamente, principalmente su componente de presente, ¿no? Es decir, bueno, uno reivindica o revaloriza o construye su memoria con lo que hace cotidianamente en ese día a día, ¿no? Y bueno, digamos, en relación al deporte, bueno, ¿no? Hay tatuajes, hay marcas que tenemos en todas partes, ¿no? Digamos, ni hablar en las ciudades, ¿no? Las marcas bueno, justo ayer me tocó dar clases en una escuela secundaria y había grafiteado una figura de Maradona, ¿no? Era una figura medio rara, pero uno podía identificar que estaba Maradona, y bueno, digamos, una pared que estaba toda escrachada, toda la pared, pero esa figura ahí se conservaba, ¿no? Como parte, como una especie de santuario, ¿no? Entonces, bueno, creo que
que ahí está donde juega, ¿no? lo mítico, y que tiene que ver justamente con esto que te decía antes, de bueno, qué es la sociología del deporte, los estudios sociales del deporte. Bueno, es también poder pensar al deporte, la trascendencia del deporte, ¿no? Digamos, como más allá de lo que ocurre en el hecho en sí, bueno, qué es lo que hacemos socialmente y culturalmente con ese hecho a posteriori, ¿no? Y eso, bueno, podríamos decir, es eterno, bueno, es diverso, ¿no? También. Me quiero quedar con Maradona ahí, porque iba a preguntarte algo más o menos parecido a la anécdota que me estabas contando de la escuela. ¿Cuáles son los factores que se hicieron presentes para crear por ahí la figura icónica de Maradona como un ícono popular? Y si la religión tiene por ahí alguna vinculación con todo eso, lo espiritual, porque hay muchísimas iglesias, por ejemplo, de Maradona, y siempre se asocia por ahí como a Dios y demás. Y vos entrás y la figura de Maradona es Dios, digamos. Sí. Bueno, creo que también de alguna manera tiene que ver con su rebeldía, ¿no? Yo creo que está claro, esto se ha dicho mucho, ¿no? Digamos, el que mira vos, anda para allá de Messi, sí. Fue como un gesto maradoniano, ¿no? Que incluso aquellos que, bueno, porque tenemos una gran cantidad de personas en este país que repudian a Maradona, ¿no? Digamos, o que quieren separar, ¿no? El futbolista del sujeto político, ¿no? Entonces criticaron a Messi por esa actitud o por esa intervención, porque no salía de la corrección, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ver principalmente con esta incorrección, ¿no? Esta voluntad constante de su incorrección. Veía hace unos días, bueno, con todas estas discusiones en torno al lugar de los jubilados, ¿no? Ese documento histórico, sí. ¿No? De él diciendo para no defender a los jubilados. Es que, bueno, digamos, su toma de posición, ¿no? Su posicionamiento, justamente expandió también su magnitud deportiva, ¿no? Por eso se convirtió en un ícono, y un ícono de resistencia, de voz también de aquellos que generalmente se encuentran invisibilizados, ¿no? Los sectores populares están invisibilizados. Los medios de comunicación generalmente los toman para ridiculizarlos, ¿no? No hay una agenda de reivindicación de los sectores populares. Entonces, Maradona creo que gana ese lugar, construye ese lugar y lo habita, ¿no? No sé si como algo predeterminado solo por él, sino que tiene que ver, me parece, bueno, por supuesto, ¿no? Con la osadía, con su rebeldía constante y demás, pero también con algunas de las figuras estas que menciona Archetti, ¿no? Que es bueno, ¿no? La figura del compadrito recupera Archetti, ¿no? Y dice, bueno, como esta figura del arrabal, ¿no? La figura de la periferia que no se queda callado, ¿no? Entonces, creo que una de las cuestiones tiene que ver con que es un insumiso, ¿no? Digamos, o que fue un insumiso y en la memoria colectiva quedó de ese modo, ¿no? Porque hasta el último momento ocupó ese lugar. Entonces, bueno, me parece que cuando uno trae una figura mítica, o se aferra, ¿no? a estas figuras míticas y lo que está haciendo de alguna manera es aferrarse a una creencia, ¿no? Entonces, Diego nos permitió creer, ¿no? Nos permitió creer también en que esa rebeldía valía la pena, ¿no? Que no se podía, no necesariamente no tenemos que bajar los brazos o entregarnos a la lógica del poder, porque es lo que impera, ¿no? Digamos, esta cosa de su rebeldía, ¿no? Me parece que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con lo inspirador y al mismo tiempo, bueno, con una fuerza, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver justamente con cómo recuperar una cierta, dignidad, ¿no? Galeano hablaba de la dignidad de los nadies, ¿no? La cuestión de dignificar y de justo veía, ¿no? Tu remera, pero es esta cosa de Diego con la frente en alto, ¿no? Mirando eso sin agachar la cabeza, ¿no? Me parece
que ahí por eso, ¿no? Digamos, está, todo lo religioso tiene su parte institucional y su parte pagana, ¿no? Claro. Uno puede pensar en el Gauchito Gil, ¿no? Y bueno, toda esa figura pagana, la propia Gilda, ¿no? Digamos, bueno, son figuras que exceden, pero que justamente están asentadas sobre una creencia popular, ¿no? Entonces ahí es donde se ve lo interesante de cómo lo popular todo el tiempo de alguna manera subvierte, ¿no? O al menos en determinados momentos logra subvertir ese orden. Bien. Yo pienso que en la política cotidiana de hoy, creo que si Diego estuviera vivo sería muy distinta por ahí algunas cosas. Sí, tenía esa potencia, ¿no? Que creo que tiene y que justamente hay algo ahí para reivindicar y que tenemos que seguir teniendo en cuenta, que es justamente la potencia de la palabra y la potencia de las ideas, ¿no? En estos contextos nos parece que, digamos, que justamente el poder está siempre y exclusivamente en lo material, ¿no? Es decir, bueno, cuánto, digamos, qué capacidad tienen los empresarios o los sectores concentrados de la economía o la oligarquía, y entonces cuando pensamos el poder en esa variable, ¿no? Entonces, bueno, cuánta acumulación o cuántos recursos tiene uno y otro, bueno, se nos vuelve, digamos, vivimos en un mundo totalmente desigual, donde la desigualdad se acrecienta cotidianamente y los megamillonarios piensan en viajar al espacio, no claro. piensan en proyectos en la Tierra. Entonces, creo que la potencia de la figura como la de Maradona tiene que ver con esta cosa de, bueno, que justamente las ideas siguen siendo un motor, ¿no? Y por eso yo comparto, ¿no? Creo que nos hace mucha falta, ¿no? Tenerlo, porque esta capacidad de síntesis también que él tenía, ¿no? De poder asignar un nombre o ponerle un nombre a una situación, volvía automáticamente, reordenaba la discusión pública en torno a él, ¿no? Y en ese sentido creo que tanto sí como la figura de Maradona como la figura de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo son parte fundamental de nuestra historia reciente, ¿no? Y cuando no están, o cuando empiezan a no estar, hay un vacío ahí, ¿no? Que bueno, tendremos que ver cómo lo llenamos. Es difícil. Por supuesto que es muy difícil porque además son irrepetibles, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con la coyuntura histórica, ¿no? Con esa historia viva. Bueno, me imagino, conozco al Pablo académico, siempre tuve la posibilidad de tenerte como profe y demás. Me imagino que fuera de todo esto hay un Pablo más pasional, más hincha, y me gustaría preguntarte cómo equilibrás esas dos cosas con tu trabajo. Bueno, en realidad he tenido momentos, ¿no? Okay. Es decir, como tenía esta cosa más pasional y más termo, ¿no? Como se dice. Sí. Y después en un momento me corrí, ¿no? Me corrí de eso también, bueno, porque siempre hay otras pasiones, ¿no? La política fue otra pasión, entonces... Y digamos, en relación a esto, por un lado, bueno, uno aprende que justamente, digamos, algo valioso que tiene el deporte y la pasión por el deporte es que eso sigue estando, ¿no? Como aunque vivas la peor tragedia, que es que tu club o pierda un momento importante o pierda cosas, ¿no? Sabes que al fin de semana siguiente, la temporada siguiente, lo que sea, eso va a seguir estando, ¿no? Y eso es una certeza que a mí me ayudó a bajar el dramatismo en muchos casos y a disfrutar un poco más de la pasión y de la identidad. Está claro que quienes participamos de esto, a vos te ha pasado, a los compañeros les pasa que, una vez que entramos en una carrera académica donde nos empezamos a formar y a ver de alguna manera, ¿no? Esta cosa de... Cambian muchas cosas. Y nos cambian, ¿no? Sí. Se nos arruinan cierto goce, si se quiere, que uno no podría mirar un programa de televisión y disfrutarlo solamente, ¿no? El carácter crítico se vuelve, digamos, es el filtro con el que miramos todo, ¿no? Entonces,
hay algo ahí que uno gana y pierde al mismo tiempo, ¿no? Gana en esta cuestión de poder mirar críticamente y tratar de decodificar y comprender qué es lo que está pasando, cuál es el trasfondo también de esas discusiones, y al mismo tiempo, bueno, pierde cierto goce ahí. Yo diría que digo, trato de vivir con menos prejuicios, tal vez hoy en día, ¿no? Que estoy como más reencontrándome también con esa pasión, trato de vivir con menos prejuicios también en esto, ¿no? Digamos, abandonar la literalidad o el temor sobre la literalidad de esto, ¿no? De ir a una cancha y cantar una canción que es totalmente incorrecta políticamente, claro. y entender que, bueno, que justamente, ¿no? Son esos espacios, digamos, las características es la de esos espacios donde eso está habilitado y eso forma parte de esa cultura, ¿no? Y eso es lo que un poco nosotros también trabajamos y aprendemos en las aulas, ¿no? Cuando hablamos de cultura, justamente hablamos de cultura en plural y podemos pensar que, bueno, nuestras identidades no son una sola, ¿no? O sea, estamos habilitados por múltiples identidades. Y bueno, hay una identidad académica o, digamos, del mundo de las ideas y demás, donde uno todo el tiempo está pensando en esa clave, pero digamos, sí hay algo que he aprendido y que yo creo que también el campo ha madurado en ese sentido, de abandonar cierta posición más elitista en relación a bueno, digamos, si soy crítico no puedo disfrutar del show, ¿no? Digamos, porque es producto del mercado. Bueno, el capitalismo lo aborda todo, ¿no? Incluso trata de formatea nuestros sentimientos de alguna manera. Entonces, bueno, tratar de disfrutar. Yo creo que porque justamente ahí digo, a quienes nos interesa, nos preocupa, ¿no? Digamos, comprender lo popular, comprender la complejidad de lo social, no podemos también renegar y pensar que justamente cuando los sectores populares gozan con algo, justamente están siendo engañados o creando una ficción, ¿no? Bueno, eso es muy elitista, ¿no? Entonces, bueno, yo me considero, provengo de sectores populares y también aprendí a gozar en esas condiciones, así que bueno, trato de compatibilizar esto, ¿no? Porque tiene que ver con también poder comprender, ¿no? Digo, por eso hoy hablábamos sobre qué pasa con la violencia, la cultura del aguante y demás. Y bueno, más que explicar, me parece que hay que comprender, ¿no? Y la comprensión se logra con la escucha, ¿no? La comprensión se logra vivenciando y estando ahí, viviendo como un par, no de una posición encumbrada, ¿no? Aunque tengamos diferentes roles y diferentes funciones en la sociedad, ¿no? Pero yo siempre entiendo que se construye conocimiento, ¿no? Escuchando, tratando de entender qué pasa. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, seguiremos conversando.